buenas tardes a todos y muy bienvenidos a este homenaje a Jorge Edwards, persona muy grata. En primer lugar, tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Bolívar de la Casa de América, para este homenaje a Jorge Edwards, que efectivamente lleva por título Persona muy grata. Un saludo muy cordial a todos los coorganizadores y participantes en este evento. En particular, quisiera saludar al embajador de Chile en España, Javier Velasco, y al consejero cultural de la embajada. La embajada ha coorganizado con Casa de América y con el Instituto Cervantes este evento. Aprovecho para saludar a la directora de Cultura del Instituto Cervantes, a Raquel Calella. También saludo a la Fundación Chile-España, a su presidente Emilio Gil Olmo, a su directora Ángeles Osorio. También han colaborado en la organización de este evento. Y a todos nuestros participantes en las dos mesas que vamos a tener y en los vídeos que nos han enviado, a Juancho Armas Marcelo, a Jorge Benavides, a Esther Bentaján, a Ricardo Cayuela, a Juan Cruz, a Luis Alberto de Cuenca, a Ernesto Pérez Zúñiga y como decía antes, los vídeos que nos han mandado los maestros Luis García Montero, Sergio Ramírez y Mario Vargas Llosa. Un saludo también muy cordial al escritor chileno Carlos Franz, gran amigo de Jorge Edwards y que ha sido el dinamizador, el ideólogo, el conspirador de esta jornada de homenaje a Jorge Edwards. A todos ustedes, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Como decía, el Salón Bolívar de la Casa de América, una alegría ver esta sala llena a pesar de la lluvia, a pesar del calor, para homenajear a alguien tan querido en esta casa, en Casa de América, tan querido por todos los amantes de la literatura como es Jorge Edwards. Y creo que efectivamente el pasado 17 de marzo todos los que conocíamos a Jorge Edwards, todos los que habíamos leído alguna obra suya, nos pusimos de luto al enterarnos de su fallecimiento aquí en Madrid. Él tenía, de hecho, una extraordinaria relación con esta casa, con esta institución. La visitó cerca de una cuarentena de ocasiones y, por lo que hemos visto en nuestros archivos, fue el escritor iberoamericano que más veces estuvo en esta casa. Queremos destacar algunas cosas en concreto de esa relación que Jorge Edwards tuvo con Casa de América, como cuando recibió el premio iberoamericano Planeta Casa de América de Narrativa, con la obra La Casa de Dostoyevsky, en el 2008, o cuando se le dedicó, aquí en esta misma sede, la Semana de Autor de 1997, o cuando presentó sus libros Los Círculos Morados, Memorias 1, en año 2013, o la reedición de Persona non grata en el 2015. Creemos que estas actividades, este recuerdo de las visitas que tuvimos de Jorge Edwards, ilustran de gran manera esa generosidad intelectual, esa estatura literaria del Jorge Edwards escritor, pero también del ciudadano, del chileno y del iberoamericano. Estos y otros aspectos de su vida y de su obra serán seguro parte del homenaje que hoy se va a rendir. Por supuesto, persona muy grata, rinde homenaje a ese coraje político y altura literaria que tuvo en su gran obra Persona non grata, que le costó algunos sinsabores, que luego continuó en otras obras semi-biográficas como El inútil de la familia o en ensayos novelados como La muerte de Montaña. El premio Cervantes, que le fue otorgado en 1999, reconoció esa singularidad de Edwards en las letras de nuestra lengua. Como muchos de los aquí presentes, yo tuve ocasión de conocerlo, en mi caso en Santiago de Chile, ya en estos últimos años, en el 20, en el 21, y siempre hacía gala de esa generosidad, de ese sentido del humor que todos los que lo conocieron saben que era una de sus señas de identidad. En definitiva, un homenaje que queremos que sea muy emotivo, que sea con todo el cariño institucional de esta casa y de todos los que participan, a uno de los más grandes escritores de las letras hispanoamericanas, a una de las personas que más ha hecho por ensanchar ese territorio de La Mancha que son las letras en español. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Javier Velasco, embajador de Chile en España.
Bueno, ¿cómo están todas y todos? Espero que se sientan, a pesar de este calor tropical. Conversábamos hace un momento, de hecho, cómo ese calor tropical, de una manera u otra, nos mostraba ese extraño diálogo permanente que hay entre esta hermosa ciudad y su gente y la nuestra, del otro lado del océano. Les agradezco por estar acá, me siento muy orgulloso y muy contento de poder estar aquí, de poder estar con los amigos, los expertos, los que saben, de don Jorge Edwards. Yo voy a hablar un poco de... Traje unas notas, siempre digo, para no extenderme demasiado, pero hoy día quiero extenderme un poquito porque creo que vale la pena hacerlo. Quiero agradecerles a todos, quiero agradecerles a nuestra agregaduría cultural que hizo posible este encuentro también, a la Casa de América, que como siempre es la casa de todas y todos los americanos, y quiero agradecerle especialmente a don Carlos Franz. Quiero comentar algo muy breve. Yo llegué con don Miquel Iceta, con el ministro de Cultura, a saludar a la familia el día en que llevaron al tanatorio a don Jorge Edwards. Yo como simplemente un niño chileno que lo leyó cuando crecía, quedé plenamente, totalmente impactado cuando vi esa corona que decía persona muy grata. Y aquí estamos de nuevo celebrando a esta persona tan grata. Y quiero decir algo al respecto. Jorge Edwards sin duda fue un extraordinario y largamente galardonado escritor, fue también un tremendo diplomático, pero yo creo que es una persona, un chileno a través del cual podemos leer nuestra historia contemporánea de una manera muy vívida. Nació en 1931, cuando cosas muy distintas ocurrían en el mundo, cuestiones que hoy en día, de hecho, comienzan a dar vueltas nuevamente en nuestro imaginario colectivo con mayor o menor horror, dependiendo del lugar desde donde lo miremos. Cuenta la historia de que era descendiente de don José Miguel Carrera, el padre de nuestra patria. Podríamos hundir la búsqueda de sus raíces en lo más profundo de nuestra nación a través de eso. Fue alumno del padre Hurtado, de uno de nuestros santos. Y uno de sus primeros libros lleva un título que para cualquiera de los que estudiamos en la escuela, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde muchas y muchos de mis congéneres tuvimos la oportunidad de cruzarnos con él. En ese tiempo, bueno, escribió este libro que a todos nos parece muy fácil entender la idea. Se llama El Patio. En ese patio se dice que se forja mucho del espíritu de nuestra república, porque conviven, se cruzan muchas y muchos que después terminamos en lugares tan insólitos como este que me toca a mí y donde tengo hoy día el honor de hablarles. Por supuesto, escribió Persona non grata y no voy a ser yo quien les cuente de qué se trata aquello, pero creo que la escritura de este libro en particular muestra cómo mantener una única línea a lo largo de una vida puede traer problemas para convivir en términos prácticos con la época que nos toca. Ya lo sabían aquellos que en 1931 creían que tenían la razón. Y paradójicamente es justamente gracias a eso, a poder mantener una sola línea, que terminó siendo diplomático de personas tan singulares y distintas como Allende, Frei Ruiz Tagle o Sebastián Piñera. Ustedes saben, recibió premios como el Municipal de Santiago, el Altazor, la Orden de Letras de Francia, la Gabriela Mistral, el primer Cervantes de Chile en 1999. Pero ante todo, y quiero quedarme con eso hoy día, porque creo que es lo que más dignamente puedo hacer desde el lugar que me toca, no solamente institucionalmente, sino también como persona. Ante todo, yo creo que fue un amigo, un gran amigo de sus amigos, y me di cuenta de una manera muy emotiva el día en que falleció. María Ángeles, tú me llamaste ese día. Me llamaron muchas personas. Me llamaron muchas personas para darle el pésame, no a mí, por supuesto, para darle el pésame a Chile. Ustedes entenderán lo potente, lo significativo que es eso. Me llamaron para darme el pésame, no a mí, sino a nuestro país. Y todos me decían lo mismo. Me decían que habían sido grandes amigos suyos. A mí me habría gustado ser amigo suyo. Pero lo que sí puedo ser es una persona que sigue en alguna medida su línea. Una persona que defiende de manera irrestricta los derechos humanos, que se propone recorrer el mundo siguiendo esa huella, ¿no? Esa huella de servir a un país, a una causa, a una verdad, a una vida, a la amistad. Y yo creo que todos y todas podemos ser parte de eso en alguna medida. Y creo que ese es un gran homenaje. Es un gran homenaje. Hoy día vamos a escuchar cosas muy interesantes, porque es un legado muy interesante. Pero creo que todas y todos podemos hacernos parte desde eso también.
siguiendo esa línea de coherencia que a veces no lidiaba tan bien con el espíritu de la época, pero que finalmente rindió frutos. Y qué fruto más lindo que ser recordado como un gran amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. A continuación tiene la palabra Raquel Calella, directora de Cultura del Instituto Cervantes. Buenas tardes. En nombre del Instituto Cervantes y su director, quiero agradecer a Casa América habernos permitido colaborar en este homenaje a nuestro querido Jorge Edwards. Debo agradecer de manera especial a Luis Prados su total disposición desde esa reunión de colaboración que tuvimos para que ambas entidades estuviéramos más próximas, trabajemos juntas en todo lo que coincidimos, que es mucho. También les quiero agradecer otra vez a Luis y a Ana María el haber organizado esta jornada con Carlos Franz, no solo por su conocimiento y amistad con Jorge Edwards. Creo que todos los que estuvimos en aquel tanatorio el pasado 19 de marzo sentimos un gran agradecimiento a Carlos, ya que fueron sus palabras de despedida a Jorge allí las únicas que de alguna manera nos reconfortaron, las que estuvieron a la altura y las que nos ayudaron a pasar el trago de soledad, de frialdad que vivimos esos 2 días. Gracias a Carlos, Jorge estuvo de alguna manera presente, como lo estará en el día de hoy, gracias a los participantes que ha convocado. Gracias, Carlos, de nuevo, y recordemos que no solo los lectores, los amigos y los próximos tenemos que propiciar la vigencia de la obra y la memoria de Jorge Edwards. Recordemos que es un compromiso de las instituciones con la cultura y con la literatura en español. Jorge fue siempre generoso con la cultura, mucho con el Instituto Cervantes, en más del centenar de actividades en las que estuvo presente. La primera de ellas, tras el galardón del Premio Cervantes, fue en Tel Aviv y no fue de promoción de su obra, sino una charla sobre democracia y cultura en América Latina, temas con los que siempre estuvo comprometido. Cedió orgulloso su nombre a nuestra biblioteca en Manchester y estuvo presente en los congresos internacionales, el último en Córdoba en 2019 y este año en Cádiz, en un homenaje desde Cuadernos Hispanoamericanos como uno de los referentes de la familia de nuestra lengua. Yo conocí personalmente a Jorge Edwards en París, creo en 2003 o en 2004, en unos premios, no sé si se acuerdan, de Unión Latina. Venía con frecuencia a esa ciudad, que era la causante de lo que él llamaba la enfermedad de su familia, la parisitis. La parisitis que sufría Jorge Edwards nos regaló además su segunda vuelta a la Embajada de Chile en Francia, ya como embajador. Y yo quiero recordar aquí la gran labor que realizó Jorge esos últimos años de carrera. Con Jorge se fue un puente sólido con Chile, con todo lo afrancesado que era, además de parecer a veces un escritor británico y un intelectual europeo, yo nunca lo he visto tan chileno como en su servicio como embajador. En esos años estaba trabajando en el primer volumen de sus memorias, Los Círculos Morados, y también en la ficción sobre la chilena María Edwards, La Última Hermana. Pero fueron esos años de auténtica dedicación. Su equipo en la embajada solía comentar siempre su empeño, su esfuerzo. No era un escritor que iba a pasar en París sus últimos años. Se levantaba muy temprano, era muy constante en la escritura, en la lectura, en seguir alimentando su curiosidad. Atendía continuamente a toda la comunidad chilena y de igual manera a la comunidad cultural iberoamericana, a través de reuniones, actividades, recepciones, donde todos teníamos una casa abierta. Hizo una gran labor diplomática con el resto de embajadas y con la española, que también sentía como suya. Fomentó las relaciones culturales, no solo de escritores, también de artistas. Me gusta recordar cómo siempre se escapaba a un museo, a un vernissage, en una galería. Contribuyó, en definitiva, a la cultura, al intercambio, al diálogo, a la conversación. Siempre recordaremos su despedida en París como embajador, con la que fue una de sus mejores intervenciones. Así quiero recordarlo, alegre, lucidísimo, memorioso
y pegado a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Como sabéis, este homenaje está dividido en dos partes, dos mesas, y en medio proyectaremos un vídeo conmemorativo. En esta primera mesa tenemos a Ricardo Cayuela, que es escritor y editor, Juan Cruz, periodista y escritor, Esther Bendaján, que es escritora, y a Carlos Franz, que es escritor y que va a actuar como moderador de la mesa, además de haber organizado también este evento. Muchas gracias. Cuando quieras, Carlos. ¿Yo la voz o el micrófono? Sí funciona. ¿Sí funciona? ¿Me escuchan allá atrás? Bien, gracias. Yo no sé si los amigos de Casa de América, del Instituto Cervantes, de la Embajada de Chile van a agradecer o lamentar finalmente haber confiado en mí para esta misión, porque en mi entusiasmo propuse y empujé para que pudieran participar aquí muchas personas o varias personas en dos mesas, y además este video que vamos a ver, con lo cual esto se va a alargar un poco en un día de calores tropicales madrileños, y yo espero que me lo perdonen. Voy a ser un moderador inmoderado además, porque voy a participar, diré lo mío también, y será feo, pero de repente voy a marcarles los tiempos a los amigos, a Juan, a Esther o a Ricardo aquí. El caso de Jorge Edwards es un caso singular por muchos conceptos. Vamos a hablar de distintas facetas de él. Yo quisiera referirme a una que a mí como escritor es la que más me mueve, ¿no? El caso de Edwards, como digo, es singular. Es un escritor que es conocido y se hizo famoso, sobre todo por esa memoria política extraordinaria que es persona non grata. La mezcla de estilo literario, de valentía política, de reflexión, testimonio, lo hizo de inmediato un libro célebre y al mismo tiempo muy debatido en su época. Fue un gesto de valentía extraordinario que sabemos que lo hizo persona non grata no solo en un bando, sino que en ambos, porque también el libro fue después censurado en Chile. Sin embargo, hay algo que es una especie de efecto indeseado de ese libro. Lo recordamos más por esa memoria política que por sus ficciones, me parece a mí, el común de los lectores. Y sus ficciones son, sin embargo, aquello a lo cual él dedicó sus mejores y más enconados, perdón la expresión, más enconados esfuerzos. Su carrera como escritor de ficciones, como novelista, a su vez es singular, extraña, porque se da en él algo que es muy raro de ver en artistas en general y en escritores en particular. En mi opinión, sus mejores obras las produjo después de los 70 años. No es que las anteriores no valieran, son novelas interesantes, en fin, pero son como una larga preparación para una eclosión creativa, artística, literaria que se produce después del año 2000, con él ya de 70 y tantos años. Su novela El inútil de la familia, que creo que Esther Bendaján va a hacer algunas reflexiones enseguida, una novela cuyo personaje aparente es su tío Joaquín Edwards Bello, gran novelista, gran cronista como él, en fin. Es también, o sobre todo, una reflexión sobre la vocación literaria, sobre el sentido de la vocación artística en general. La lucha entre el artista y su vocación. Vocación significa llamado, como todos sabemos, ¿verdad? Es un llamado que se escucha, pero a veces hay la tendencia, me parece, entre el público en general y algunos artistas ingenuos a creer que ese llamado se acepta de buena voluntad y se voy corriendo. Y no, el artista muchas veces se resiste al llamado, ¿no?
Perdón. Me van a revisar el micro ya, porque no se oye nada. Se parece que atrás... Discúlpeme, tiene un poco alejado. Discúlpeme. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha allá atrás? Bravo, se escucha. Decía yo que hay esta otra curiosidad en la obra de Edwards, ¿no? Esa obra que eclosiona, que surge en la edad tardía, después de los 70 años, produce sus mejores novelas. Una de ellas, El inútil de la familia, con ese personaje evidentemente basado en la realidad, pero ficcionalizado, Joaquín Edwards Bello, un artista conflictuado y conflictivo, con una relación muy difícil con su sociedad, con su época, con el resto de los escritores de su tiempo. Un hombre muy crítico, Joaquín Edwards Bello, el real y el del libro de Edwards. Luego, La casa de Dostoyevsky, que fue premiada aquí, como recordaba el director de la casa hace un momento. Una novela extraordinaria, que es una novela en clave sobre la vocación poética esta vez. En clave digo porque es Enrique Lihn el protagonista. Y esa novela también muestra una tremenda tensión entre artista y obra, ¿no? Es una novela donde hay conflicto, donde el autor muestra una incomodidad. Y por último, pero no me voy a extender más en esto, una novela extraordinaria que les recomiendo salir a leer, a comprarla y a leerla apenas puedan, que es El descubrimiento de la pintura. Con una metáfora preciosa, y esta novela ya escrita sobre los 80 años de Edwards, tenía 80 años, donde un pintor de día domingo descubre que nunca ha sabido pintar viendo aquí en el Prado los grandes cuadros y queda inutilizado para lo que había sido su arte, la pasión de su vida, ¿no? Esta reflexión sobre la vocación artística me ha hecho pensar a mí en un ensayo de Edward Said, el gran ensayista palestino, que escribió sobre la obra tardía en algunos grandes artistas, Beethoven, en fin. Y él dice que lo llamativo de la obra tardía en esos artistas y en Edwards es que no se trata de una obra que cierre, que culmine, sino que es una obra que vuelve a abrir el problema del arte, el problema de la creación, y que muestra una radical inconformidad. Creo que eso fue lo que Jorge Edwards, el testimonio que nos deja Edwards en esos libros, y que prueba una vez más que fue ante todo Edwards un rebelde, un hombre inconforme, a pesar de todas las apariencias que la caballerosidad y la elegancia natural de Edwards proyectaban. Era un hombre muy inconforme, muy inconformista, como debe ser, creo yo, todo artista o escritor verdadero. Bueno, he hablado primero, discúlpenme, pero eso es para callarme luego. Voy a darle la palabra ahora a los compañeros de mesa para que cada uno diga lo que haya pensado decir, y lo vamos a hacer en orden alfabético. Ricardo Cayuela, por favor. La B es antes. ¿Ella es B? Soy la B. Ah, perdón, perdón. Es que como cambió... y perdón, olvidé hacer algo. Tenía el encargo, que habrán visto en el programa, tenía el encargo yo de disculpar a Mercedes Monmani, que un inconveniente de última hora, pero importante, muy importante para ella, le ha impedido asistir. Por eso hemos pasado a Esther a esta mesa y yo me he confundido con el orden alfabético. No, pero que empieces a hacer. No, parte de tu respetemos el orden alfabético. En el Zohar hay una lucha entre las letras para ver cuál es la que debería de empezar el alfabeto. Yo creo que aquí ha pasado algo similar, pero no tiene importancia. Yo lo primero quería agradecer al Cervantes,
al Instituto Cervantes y a Casa de América por algo muy especial, que es, estamos recordando a alguien que ya no está, pero muchas veces la tristeza es cuando ese alguien que ya no está no ha sido recordado antes. Sin embargo, tanto el Instituto Cervantes como Casa de América han siempre acogido a Jorge Edwards de una forma cariñosa, él se ha sentido arropado en España y yo creo que eso es también muy importante para los que estamos hoy aquí, sentirnos que continuamos con ese reconocimiento, pero que ha sido ya dado y él lo ha sentido, que es como a mí me gusta encontrarme a los escritores cuando ya no están, que sepan que han sido queridos. Porque además estamos aquí muchos amigos suyos. Yo le conocía a Jorge gracias a Carlos, gracias a Jorge Eduardo Benavides, también en las tertulias que organizaba Juancho Armas y también Juan Carlos Chirinos, que está aquí, unas tertulias que hacían en el Gijón y que él solía venir siempre cuando estaba en Madrid. Y además me fascinaba escucharle porque tenía esa forma de hablar, que debe ser chilena, con un acento acentuando las palabras justo antes del final, que te daba una especie de cadencia muy atractiva, muy seductora, como es también sus libros. Pero además él era un hombre ameno, divertido, que enlazaba una historia con otra, solía combinar historias con anécdotas, que lo hace igual en sus libros. Él te hablaba de Neruda y luego te hablaba del libro de Huidobro que quería escribir y todo lo hacía de una forma literaria y armónica. A mí me pidió que hablara Carlos de un tema que a mí me interesa mucho y por eso encontré que él, Jorge, es un buen ejemplo para este tema que tiene que ver con la memoria y con la historia y cómo la memoria y la historia encuentran un lugar específico y especial en la literatura. Él cuenta que en una entrevista que le hicimos sobre una novela que es La última hermana, de la que también Carlos ha hecho referencia, cuenta que cuando llega en París como diplomático en los años 60, en el 61 creo que fue, además con la magnífica memoria que él tenía, que no tengo yo y por eso he traído notas, él se encuentra cuando llega a París con un embajador que también tenía mucho cariño a España, que cuenta a Edwards que este embajador le había salvado también a gente, supongo que en España, él dice así en su entrevista, que era Carlos Moria Lynch. Morla Lynch. Y entonces él, cuando llega a París, muchos le hacen referencia de un personaje que se llamaba María Edwards, probablemente también ligeramente familia, en algún punto familia de él. Y entonces empieza a interesarse con este personaje porque ve en ese personaje algo que vamos a encontrar a lo largo de su obra, que tiene que ver con esa relación de Europa con Chile, con París, con Chile o todo toda la literatura europea con lo que estaba pasando en Chile. Él lo seguirá viendo. Él también dentro de Chile tiene un cambio, aporta, es uno de los escritores de los años 50, de la generación de los 50, que producen un cambio en todo lo que es la literatura de su tiempo. Si luego podré leer algo de lo que él define en su generación. Y entonces él, en esta novela que él me cuenta, habla de este personaje que es chileno, entonces refleja muy bien lo que él hace con la literatura, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la ficción. De forma que ficciona a María Edwards, porque ella ayudó a muchos niños a salvarse en la época de la ocupación de París y de Francia. Entonces ella colabora con un hospital, con el Hospital Rothschild, y da una identidad falsa a varios niños de madres judías y los ayuda a salir. Él cuenta también que esta mujer luego fue torturada por la Gestapo y él lo descubre después por una vecina que él se encuentra luego en Chile, una amiga de María, debió de ser más joven y él la localiza y él le cuenta que efectivamente ella fue torturada y él lo llama así, una tortura de agua, que utilizaron agua para torturarla.
De forma que él relata en esta historia, y por eso me interesa tanto como escritor, porque lo que va combinando es la memoria, él se introduce de alguna forma también, y la historia. María, finalmente, hoy es reconocida como justa de la humanidad. Esto es un título que da el Museo de Yad Vashem, que es el museo en Israel. Yad Vashem significa la mano en el nombre. Lo que importa es salvar y reconocer el nombre, tanto de las víctimas como de aquellos que salvaron a judíos en la época, poniendo en riesgo su vida. Así que María Edwards es una de estas justas de la humanidad, que yo creo que es importante reconocerlo. Y él además da testimonio de esta vida, que a él le interesa además también como personaje literario, pero también como personaje que estaba inmerso en el mundo cultural de París. Fue amiga de escritores, tuvo unas relaciones muy interesantes con mucha gente. A mí, como libro de Edwards, que también de alguna manera trabaja como lo que estaba yo diciendo, lo que tiene que ver con la memoria y con la historia, es El inútil de la familia. Porque allí vemos muy bien esa intención que tiene Edwards de trabajar la memoria y la historia. El inútil de la familia es un libro en el que Jorge aparece como personaje también. Y es un libro en el que hace un juego, y como había dicho Carlos, él aparece como en sus últimos libros, es más interesante en algún sentido, o sea, es como novelista, a lo mejor consigue algo que ya había iniciado en los otros libros, porque hay otro libro, que es su primera novela, que tiene relación directa con este libro. Jorge trabaja el personaje de Joaquín Edwards Bello. Era también un escritor chileno de una época anterior, de una generación anterior. En algunos lugares he leído que se la podía relacionar con la extrema derecha o tenía fascinación con la derecha, pero eso Jorge no lo utiliza tanto como sus viajes, como personaje que había escrito varias novelas y que en esas novelas a su vez también puede aparecer como otro personaje dentro de la novela. Por ejemplo, cuenta en El inútil de la familia, introduce elementos, escenas de las novelas de Joaquín, de su tío Joaquín, y a su vez las recrea, de forma que casi que las reescribe cuentos, reescribe escenas. Muchas de ellas, hay una escena que pasa aquí al lado, o sea, está pasando en la calle de Alcalá, entonces hay una especie de encuentro del propio autor con su tío, a la vez que del lector con esas obras. Y lo señalo porque, aparte de que es fascinante como escritor, cómo consigue de la primera novela que él escribe, en la que también utiliza a este personaje, a nivel literario es muy interesante cómo se introduce esa voz narradora dentro de la novela, a la vez utilizando la novela del otro como un espejo para la propia. De forma que lo que él está haciendo literariamente es lo que él hace en toda su obra con la literatura hispanoamericana. Cuenta Mario Vargas Llosa que la literatura hispanoamericana se encuentra en París por primera vez, dándoles a los propios escritores que están allí conciencia de ser literatura hispanoamericana. Es decir, es una generación que se encuentra y a su vez se construyen ellos mismos con una misma voz, con un mismo lenguaje, sintiéndose parte de algo nuevo que está creciendo. Él dice con humor, y perdón, embajador, lo dijo con humor, como tenía el todo. Recordaba la frase de uno de los escritores raros que a él le gustaba investigar, que le proponía: ¿por qué no vendemos Chile a los americanos y construimos un pequeño Chile aquí al lado de París? Pero lo cierto es que él lo hizo. Él construyó un Chile no solo en París, sino también en nosotros, a través de sus libros. A mí me interesa esa faceta que tiene él de recrear todo ese mundo literario personal, esa fascinación que tiene por otros escritores. Aparecía Neruda en todas sus conversaciones, Huidobro, cuando nos está hablando de la hermana pequeña, también aparece Huidobro, ya no como poeta, sino también como personaje de una novela, de un texto que él quería escribir a través de notas que él estaba tomando.
Y entonces él introduce todos estos personajes, la literatura, formando parte de la historia de una manera fascinante. Así que, para terminar y que Carlos no se apresure con el tiempo, decir que gracias a Jorge, muchos escritores nos damos cuenta de lo útil que es la literatura para descubrir no todos esos lados ocultos, esos lados oscuros y ponerlos en evidencia y abrir de ellos. Yo creo que hay cosas, hay historias que solo la literatura puede descubrir y dejar que permanezcan. Así que él, que fue valiente como escritor, como narrador, ensayista, y que descubrió y que dijo muchas cosas que nadie se atrevía a decir, su literatura nos queda precisamente como testimonio, dándonos no solo de las verdades que él no quería ocultar, sino de la importancia que tiene el escritor y la literatura. Muchas gracias, Esther. Al final no leí nada. Muchas gracias. Yo aprovecho ahora de mencionar que cuando empezamos a pensar en este acto, Jorge Edwards estaba vivo todavía. Con Enrique Ojeda y Ana María Rodríguez conversamos de la posibilidad de hacer un homenaje que con él de cuerpo vivo y presente aquí pudiera reunir a algunos de sus amigos y admiradores. No fue posible, se precipitó, el pequeño inconveniente de la muerte lo impidió, pero estamos haciendo esta reunión póstuma y yo confieso aquí hidalgamente que no esperaba ver la sala llena como está. Les agradezco enormemente, me conmueve que hayan venido a acompañarnos, a participar de este acto. Y además porque lo han hecho desinteresadamente. Se me prohibió expresamente que se mencionara en público que después habrá una copa de vino. Chileno. Así que no se pudo poner en la invitación, ni en el programa, ni en ninguna parte, pero gracias a la Fundación Chile-España contaremos con una copita de vino al final. Pero ustedes no han venido por eso, han venido por Edwards. Y hay que agradecerlo doblemente. Le doy ahora sí la palabra a Ricardo Cayuela para que continuemos con esta conversación. Muchísimas gracias, Carlos, por pensar en mí y invitarme a estas jornadas en recuerdo de Jorge Edwards. Y, por supuesto, gracias a Casa de América, al Instituto Cervantes y a la Embajada de Chile en España. Para mí, el centro de Jorge Edwards es persona non grata. Entiendo que caigo en el cliché y en lo que se quiere combatir, porque detrás hay, por supuesto, una obra muy compleja como ensayista, como novelista y como memorioso, pero creo que persona non grata lo colocó en el corazón del debate latinoamericano desde el momento en que salió el libro hasta el presente, y que seguirá estando ahí, ¿no? Es curioso pensar hoy en Cuba, porque Cuba literalmente no le importa a nadie. Es una tragedia humanitaria, una dictadura hereditaria atroz, donde la gente se lanza al mar para huir de ahí. Hay un Mariel cada 6 meses, han salido 200.000 personas en el último año. Es un país devastado y desmoronándose frente a la indiferencia, la cobardía y la complejidad de todos nosotros, ¿no? Pero Cuba en los 70s era el corazón del debate político de América Latina. Se pensaba que era la esperanza, que era la solución a los problemas de América Latina. De hecho, mucha gente sigue defendiendo el modelo cubano porque lo confunde con su juventud y con los anhelos de su juventud, de ver cristalizado un sueño, unos jóvenes utópicos, idealistas que podían plantarle cara al imperio del mal, a Estados Unidos, a 150 millas de distancia y hacer un gobierno autónomo y libre. Muy pronto ese gobierno dio señales alarmantes de que se iba a convertir en la tragedia que es hoy, a la que nadie le importa. Pero el hechizo duró bastantes años, lustros, incluso décadas. El primer rompimiento verdadero que enfrentó la Revolución Cubana fue relativamente tardío, 1971, por el caso Padilla, que dividió en dos a la intelectualidad
latinoamericana. Cuando se le obligó, como en los juicios de Moscú, a un poeta relativamente crítico con el régimen, que había publicado un libro de poemas criticando algunas facetas de la revolución, se le encarceló y se le obligó a hacer una retractación pública vergonzosa, vergonzante y que sigue repercutiendo en la conciencia de América Latina. El personaje clave, testigo de esos años, fue Jorge Edwards. Jorge Edwards llegó a La Habana en noviembre de 1970 como delegado personal de Salvador Allende, otro de los grandes hitos y mitos de la cultura latinoamericana. Había hecho una muy buena labor de embajador en el Perú del general Velasco y se pensaba que era el personaje adecuado para establecer de nuevo las relaciones entre Chile y Cuba que estaban rotas. Jorge Edwards llegó como era, independiente, libre, sincero. Inmediatamente buscó a sus amigos con los que había estado en convivencia en 1967, cuando había ido invitado por Casa de las Américas, que fue un faro de la cultura latinoamericana en los años 60 y que luego se volvió el oprobio que es hoy, y empezó a establecer de nuevo las relaciones con los escritores cubanos con los que convivía, entre ellos Eberto Padilla. Y Eberto Padilla en esos años, en esos meses, en esos días, estaba siendo sujeto de una persecución absoluta. Se escuchaban sus conversaciones, se le perseguía, se le espiaba. Jorge Edwards fue declarado persona non grata de la isla en marzo de 1971, sin lograr su cometido de restablecer las relaciones, y Eberto Padilla fue detenido en abril del 71, encarcelado y obligado a confesarse. Por eso el libro de Persona non grata es tan importante, porque él tuvo la increíble valentía de llevar primero un registro de lo que estaba viendo en la Cuba del fracaso, de la zafra de los 10 millones, la Cuba todavía con militantes armados en la calle, que ya tenía la devastación de un país sin mercado, donde todo está regulado por el Estado en términos económicos, al mismo tiempo con un enorme fervor popular por el régimen, con la fascinación de los intelectuales europeos que iban a La Habana a aplaudir lo que estaba sucediendo, y todo ese cruce de cortocircuitos que llegan hasta el presente. El testigo privilegiado fue Jorge Edwards. Él sale declarado persona non grata por el régimen de Fidel Castro, pese a la amistad entre Allende y Castro. Por cierto, su expulsión no significó una separación entre Allende y Castro, sino que sus relaciones se afianzaron y mejoraron, y las relaciones entre Cuba y Chile tuvieron una vida corta hasta el golpe lamentable, imperdonable de Pinochet en el 73, pero no fue un inconveniente la expulsión de Edwards. Él se le acomodó a la Embajada de París, donde el embajador era Neruda, y ahí empezó a escribir la memoria de lo que había vivido, de ese vendaval habanero enloquecido, confuso, intensísimo que había vivido en La Habana. Neruda le decía, escríbelo porque se te va a olvidar, pero no lo publiques, que es una estrategia típica del comunismo, ¿no? No le des alimento a los enemigos de la causa, mantengámoslo entre nosotros. Tienes razón, pero no lo digas porque es inconveniente, ¿no? El problema adicional de lo que estaba haciendo Jorge Edwards es que en su país estaba gestando un golpe de Estado dirigido por la CIA, propiciado directamente por Estados Unidos para derrocar al gobierno constitucional de Salvador Allende. Pensemos lo que pensemos de su gobierno. Y él, sin embargo, decidió seguir adelante con la publicación del libro, pese a que Allende había sido expulsado del poder. Y por lo tanto quedó en una de las situaciones más incómodas en que puede estar un escritor, repudiado por el gobierno del golpe militar de Pinochet, casi pierde la nacionalidad, expulsado del circuito cómodo de ser un embajador del país, y al mismo tiempo repudiado absolutamente por la intelectualidad en lengua española, por las editoriales y por el mundo intelectual que seguía creyendo en el mito de la Revolución Cubana. Es un libro que incluso él se autocensuró, como cuenta en el prólogo a la segunda edición, y muchas cosas no las dijo como quería y tuvo que pasar
un tiempo para que en la segunda edición por fin tuviéramos la versión definitiva de lo que él quería decir. Así que, por supuesto que Jorge Edwards es muchísimo más. Yo lo conocí como editor de Letras Libres, tengo un recuerdo entrañable de su inteligencia, de su versatilidad, de su capacidad de pensar un tema como colaborador de la revista y hacer de una causa concreta un tema universal. No, si le encargabas un texto de cualquier cosa, para él era una excusa para reflexionar sobre un problema más amplio y eso lo volvía muy potente como colaborador y muy brillante. Y tengo además, digamos, el recuerdo de un Edwards muy pícaro a nivel de calle, muy gracioso, que podía mezclar los grandes temas que le apasionaban de la cultura francesa, lector de Proust, extraordinario, por ejemplo, con los últimos chismes de la vida literaria o las últimas copas de la vida nocturna madrileña. Pero más allá de todo eso, de la persona y de la obra, lo que queda y lo que va a quedar siempre es persona non grata, como ese testimonio que miró a los ojos a los gigantes de la historia latinoamericana y dijo la verdad sobre cada uno de ellos. Muchas gracias. Bueno, como ven ustedes, Ricardo Cayuela es un digno sucesor de Jorge Edwards en lo independiente y agudo de sus apreciaciones. Me ha corregido además La Plana diciendo lo más importante es persona non grata, dejémonos de novelitas y de cosas así. Discutiremos de esto después con la copa de vino en la mano. Le doy la palabra a Juan Cruz para cerrar esta mesa. Bueno, quiero felicitar, a todos, ¿no? Pero sobre todo a Ricardo Cayuela en este momento, porque acaba de ponerse en España, supongo que en otros países también, la película del caso Padilla. Y esa película es como una reivindicación filmada de todo lo que Edwards nos contó inmediatamente que su libro salió en España y fue a algunos lugares a contarlo con la habitual suspicacia de la vida de entonces, que era esencialmente procubana. Nosotros íbamos a los barcos cubanos, nosotros llevábamos alimentos y medicamentos a los barcos cubanos, escuchábamos a Fidel despedir al Che Guevara desde los barcos cubanos y todos estábamos persuadidos de que aquel era el futuro de la humanidad en el que nosotros vivíamos. El libro de Edwards vino a avisarnos de que aquello no era así y concretamente él fue a la Universidad de La Laguna a decirlo. Lo grandioso de Edwards es que no iba con un estilete, ni iba con una pancarta, iba con un texto que le precedía y que era de una enorme elegancia y de un humor realmente, Esther Bendahán lo significaba y tú también. Era una manera de dirigirse a la historia con los instrumentos de la literatura, sin que estos fueran altisonantes ni de baja intensidad. Eran realmente testimonios que no podían refutarse porque todos ellos estaban basados en lo que había ocurrido, en lo que nosotros podíamos haber comprobado que ocurrió. Pero en aquel entonces, como ocurre quizá en el periodismo e incluso en la cultura periodística de ahora, era mejor creer lo que ya creíamos que descreer gracias a que alguien nos trajo una noticia diferente. Entonces, a partir de ese instante que él estuvo en Canarias, yo tuve una larga relación con él. Una larga relación que gracias, por ejemplo, a Jorge Benavides, se prolongó también en los momentos en que ya Jorge era una persona enferma en su casa.
rodeado de sus fotografías, de sus recuerdos y de sus libros, que estaban todos dispersos en una mesa que parecía un banquete Edwards, ¿no? Donde había libros en muchos idiomas traducidos, libros suyos traducidos, donde había fotografías que de vez en cuando él hacía resucitar para resucitar también su memoria. Debo decir que esa memoria de Edwards era una memoria realmente exquisita, extraordinaria. Por cierto, tú has hablado de esa anécdota de Ocario Cotapos y de Neruda, que él la contaba muy bien, y la contaba como hablaba Neruda, porque él imitaba muy bien lo que Neruda decía. Yo no la voy a imitar en absoluto, porque aquí hay chilenos, hay buenos chilenos con acento de tales. Pero decía que Ocario Cotapos le había dicho a Neruda, Pablo, ¿por qué no vendemos Chile y compramos algo más pequeño cerca de París? Cerca de París. Siempre recuerdo que esa D le faltaba la E. Ese Edwards, que a lo largo del tiempo nosotros conocimos, yo lo conocí mucho en todas sus facetas, de escritor, de amigo y de editor. Y como editor, yo le publiqué algunos libros, algunos cuentos también. Ahora mismo él tenía en su casa y en su mente la idea de que sus cuentos inéditos pudieran ser publicados. Había un gran amigo y un común y un gran profesor asturiano que estaba ayudándole a recopilar esos cuentos. Yo no sé en qué situación está esa labor de que Edward le tenía tanto aprecio. Lo que sí es cierto es que, al contrario de lo que se pudiera pensar de una persona ya en sus condiciones físicas, hubiera perdido el aliento principal de su escritura y de su manera de ser, que era la exactitud de la memoria. Por ejemplo, surgió en una de esas visitas que nosotros, Jorge y yo, y a que el amigo asturiano le hicimos, que surgió la noticia de que ya se sabía que a Neruda lo habían asesinado. Y entonces él, que estaba en París cuando se produjo el asesinato o la muerte de Neruda, él no estaba de acuerdo en esa calificación. Y él no era tan honesto entonces como lo fue en sus memorias anteriores, en tantas memorias anteriores, que él advirtió, y me lo advirtió a mí, que así lo hice saber en una información en la jornada en la tercera de Chile y en un periódico español en el que yo ahora escribo, en el periódico de España y en otros del grupo Prensa Ibérica, pero también en el grupo Clarín, también lo conté. Él decía que había que tener mucho cuidado con esa información. Y él era la única persona que, aparte de la probable relación, digamos, científica de lo que había pasado, tenía autoridad para decir o incluso para opinar sobre una cosa o la otra. Y entonces él lo fui a ver expresamente un día que le íbamos a ver para saludarlo, Jorge y yo, cuando surgió esa noticia, y entonces yo le preguntaba por esas cosas, y él se iba a otras. Él se iba a otras también cuando hablaba de Octavio Paz o de César Vallejo. Él estaba siempre viviendo en varias realidades contemporáneas, pero en eso no era distinto al Jorge Edwards que había escrito tantos libros, sino que era la consecuencia de una memoria que estaba mezclada con la ficción.
y que esa ficción no era tan solo una ficción basada en ocurrencias, sino que de todo se acordaba, y ese recuerdo era admirable, porque era como si lo tuviera escrito, a veces en el corazón y a veces en la mente. Para mí, las cosas que contaba de Octavio Paz, de Julio Cortázar, del propio Neruda, no había en ningún momento en esa pesquisa sobre el pasado la sensación de que él estuviera inventando nada. Y ahí otra vez está el que escribía. No solo el que, estando ya, dubitativo de mente, contaba las cosas y se refería a ellas también advirtiendo que lo que él pudiera decir a lo mejor no era cierto, pero no era menos cierto que las cosas que se decían acerca de las cosas que habían ocurrido. La memoria de Jorge era una memoria extraordinaria y divertida. Hay esa mirada distraída que tantas veces florecía en las tertulias a las que iba con Juancho y con los que le llamaran. Él era muy generoso luego contando esas tertulias. Era muy generoso hablando de Neruda y de los problemas de Neruda con las mujeres y con los hechos. Y era también generoso con sus editores, que no siempre fueron muy generosos con él, o por lo menos no supieron trasladar, o no supimos, porque yo también fui editor suyo, trasladar la importancia que tuvo su literatura para entender el tiempo del que provino. Me parece que él era entonces un gran contador cuando lo conocimos, y ahora es quizá el mejor contador de su época. Y me parece que no solo este homenaje, debería tener un gran homenaje editorial en la lengua española. Es una gran idea. Es una gran idea, una idea que espero podamos desarrollar quizás con el apoyo de algunos editores, ¿no? Unas obras completas de Edward sistematizadas, en fin, que faltan. Estamos justo en la hora, un poquitito apenas pasado de lo programado para esta primera mesa. Nos hemos portado muy bien, que sea así también con la mesa que viene. Y ahora vamos a ver un video con algunos mensajes de saludo de grandes escritores para Jorge Edwards. Lo levantamos entonces. Aunque sea a través de estas imágenes, quiero estar con vosotros en el homenaje a Jorge Edwards, una persona de la que guardo memoria llena de gratitud y de cariño. Jorge ha sido un escritor muy importante desde que Seix Barral publicó a mediados de los años 60 El peso de la noche. Sus reflexiones, su creación literaria, pues han acompañado a lo mejor de la literatura hispanoamericana contemporánea. Él se convirtió en un referente de vocación literaria y de conciencia crítica. Se podía estar de acuerdo con él, se podía no estar de acuerdo, pero su ingenio, su inteligencia, su honestidad siempre estuvieron ahí. De memoria imborrable son algunos libros suyos, como Persona non grata, con lo que significó a la hora de abrir una reflexión sobre el futuro de la democracia en nuestras comunidades, o su relación con Pablo Neruda, Adiós poeta, es otro libro que a mí me emocionó leer. Yo creo que Jorge Edwards representa
uno de los grandes valores de nuestra literatura, y yo le agradezco también su amor por la poesía. Aconsejo siempre la lectura del Whisky de los poetas como ese puente donde la cultura pasa a la vida y la vida pasa a la cultura, y le agradezco su hospitalidad. Cuando yo tenía la oportunidad de viajar a México, y cómo me presentó en su casa a poetas como Oscar Hams, uno de los poetas que más admiro de la literatura chilena. Y aquí en España su colaboración con el Instituto Cervantes y con la literatura española siempre fue muy desinteresada, y he tenido la suerte de contar con su amistad y, desde luego, como lector, de contar con sus libros. Con emoción y respeto rindo homenaje a una de las figuras claves de la literatura latinoamericana, a Jorge Edwards, fallecido recientemente, y que dejó una huella indeleble en nuestras letras, en nuestra cultura. Como autor de ensayos, de testimonios, como narrador, como intelectual integral que fue, como parte de nuestra historia literaria, Jorge Edwards merece un lugar destacado en el panteón de la escritura de nuestros países y entre los más señalados escritores de nuestra lengua. Lo mejor que se puede decir de Jorge Edwards es que era un gran escritor. Las novelas y los ensayos que escribió nos dan una poderosa razón para lamentar su partida y sobre todo recordarlo y admirarlo. Mi relación con él fue muy estrecha. Lo conocí a los pocos días de llegar a París como tercer secretario de la embajada, y él mantuvo siempre esta doble inclinación, una que tenía que ver con su trabajo profesional y otra que era la más importante, que era la literatura. Creo que entre los libros de Jorge, quizá el más admirable es Persona no grata. Fue el primer libro que denunció el caso de Cuba, mostrando que la revolución seguía una línea que habían seguido todas las revoluciones, y que censuraba a los escritores, de tal manera que este libro que escribió Jorge de una manera accidental, narrando los días que estuvo en Cuba, enviado por el gobierno chileno, el gobierno chileno, y creo que tenemos que buscar sus libros y leerlo con suficiente distancia ahora que ha partido y nos ha dejado profundamente conmovidos. Yo he conocido Casa América desde sus comienzos. Estaba aquí con mucha gente, estaba aquí con Vargas Llosa, estaba aquí con Carlos Barral, por ejemplo, estaba con muchas personas, con muchos amigos, con muchos escritores. Tengo un gran recuerdo de este lugar. Está ligado a mi desarrollo como escritor, a mi escritura, a la promoción de mis libros, etcétera, etcétera. He discutido temas en este lugar, en la sala de abajo, en esa sala grande de abajo, en estas salas de acá, así que
he conocido a muchos de sus directores y de su gente. Así que, en fin, es un recuerdo importante y a lo mejor saldrá en mis memorias en algún momento. Yo soy un chileno afrancesado y con antepasados ingleses. Y una vez alguien dijo, Jorge Edwards, me presentó a alguien en México y dijo, Jorge Edwards es un escritor inglés, nacido en Valparaíso y muy aficionado a la literatura francesa. Todo era mentira, no soy ni inglés ni nació en Valparaíso. La afición a la literatura francesa es más, se acerca más a la verdad. Yo era diplomático de carrera en esos tiempos y había estado en Cuba invitado por las autoridades literarias a ser miembro de un jurado de un premio de cuento. Fíjense, tenía una relación con Cuba. Y el Ministerio de Relaciones, cuando Salvador Allende abrió relaciones con Cuba, restableció las relaciones, no halló nada mejor que mandarme a mí a abrir la Embajada de Chile en La Habana. Me dijeron que eran instrucciones terminantes del presidente de la República, porque los funcionarios suelen usar esas fórmulas, ¿no? Y después yo por casualidad tuve que ver al presidente de la República, porque le tuve que llevar una carta del embajador de Chile en Lima, que era el embajador del antiguo sistema, pero era una carta muy seria e importante. Y lo primero que me dijo el presidente de la República de Chile, Salvador Allende, fue que yo era la persona menos indicada para ir a Cuba, en su opinión. Me dijo, pero los sabios del ministerio me convencieron de que había que mandarlo a usted. Me dijo. Muy bien, yo partí. ¿Qué hice yo? Como aficionado a ese género literario, me compré un cuaderno. Lo primero que hice cuando salí de la casa del presidente fue comprar un cuaderno sin rayas, porque me gusta escribir en cuadernos de dibujo, un grueso cuaderno de dibujo, y llevar un par de lápices. Y después llevé una máquina de escribir portátil de marca Olivetti y un poco de ropa. Poca ropa porque hace mucho calor allá, ¿no? Entonces, al comienzo, la Embajada de Chile en La Habana era mi habitación del hotel, un poco de papel, lápiz y una máquina Olivetti y mi cuaderno. Y yo empecé ahí a anotar todo lo que veía y todo lo que sucedía, porque yo pensé, voy a escribir uno de esos libros que me gustan a mí, memorialistas, de crónica, de recuerdos íntimos, como hacía Stendhal y todas esas cosas. Bueno, la historia de ese cuaderno fue dramática, porque después de un tiempo me mandaron a un secretario cónsul de Chile, que era muy simpática persona, y él me decía, cada vez que tú sales, oigo pasos en tu dormitorio del hotel. Era inquietante, ¿no? Pero después hubo un caso de un disidente acusado de los peores crímenes, que era un funcionario del azúcar, acusado de que la zafra azucarera no había producido 10 millones de toneladas, como esperaba Fidel. Este personaje aparecía entonces en la televisión en unos documentales, mientras él estaba en su oficina, los funcionarios de la Policía de Seguridad cubana entraban a su casa y fotografiaban con unas máquinas especiales todos sus papeles. Entonces yo llegué a la conclusión de que el cuaderno ya no podía seguir escribiéndose y empecé a escribir en clave. Ponía figuritas, ponía dibujitos, ponía letras, ponía palabras extrañas, pero se me olvidaban las claves. Entonces al final ya prácticamente estaba paralizado, no podía escribir. Y después de que tuve una conversación larga y dura, ¿no?, con Fidel Castro la última noche, en que sabía que al día siguiente ya partía a Madrid, escribí todo, no dormí ni un segundo, escribí todo lo que recordaba en ese cuaderno. Y después, al llegar a París, empecé a escribir este libro. El cuaderno, cuando se publicó el libro, lo llevé a un encuentro literario en la ciudad de Cali, en Colombia, y me lo robaron. Pero fue un robo netamente político, porque había dinero, había hasta dólares encima de la mesa de mi dormitorio y solo se llevaron el cuaderno.
Así que esa es una parte del libro que desapareció para siempre, creo yo. Si ustedes lo encuentran por ahí, me avisan. Puede que aparezca en algún librero de viejo, porque esas cosas suceden, pero a lo mejor suceden en 100 años más, ¿no? Así que presumo que no voy a estar vivo cuando reaparezca el famoso cuaderno. Entonces mi propósito no fue, claro, escribir un ensayo, fue escribir un libro de memorias literarias, o sea, no literarias en el sentido de hablar de literatura, sino de escribirlo con el lenguaje de un escritor, no con el lenguaje de un ensayista o de un hombre de ciencia, con un lenguaje que permitiera transmitir la atmósfera, el ambiente político, el ambiente humano, la literatura, los bares, la calle, etcétera, de Cuba. Eso es lo que me propuse en un comienzo. Pero escribir en esa forma resultó finalmente lo más peligroso y lo más subversivo que se podía hacer. Vamos a continuar con este homenaje a Jorge Edwards y vamos a continuar con esta segunda mesa en la que vamos a contar con Juancho Armas Marcelo, escritor y periodista, Jorge Eduardo Benavides, escritor y que va a actuar también como moderador de esta mesa, Ernesto Pérez Zúñiga, escritor, y Luis Alberto de Cuenca, poeta y crítico. Cuando quieras, Jorge Eduardo. Gracias. ¿Se escucha? ¿Bien? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, al Instituto Cervantes, a la Fundación Chile-España, a la Embajada chilena y de manera también especial a Casa América, que todos los hispanoamericanos que estamos aquí, ya sea de paso, como en el caso de muchos de los que estamos hoy aquí, viviendo ya en España mucho tiempo, y la consideramos nuestra casa. Y qué mejor lugar para un homenaje, para un recuerdo así de sentido y de interesante como el que ha sido el del que nos han hablado nuestros amigos durante esta primera mesa, que ha conducido Carlos Franz, amigo escritor chileno y motor de este absolutamente merecido homenaje, recuerdo a nuestro gran amigo, a este gran escritor que ha sido Jorge Edwards y que sigue siéndolo, porque quedan sus libros, queda su obra y queda también sus posicionamientos de intelectual, como también se ha señalado, como lo señaló Ricardo Cayuela, como sus posicionamientos de intelectual absolutamente libre. Carlos también lo dijo, Juan Cruz lo mencionó, ese intelectual que fue Jorge, incómodo porque fue quien hizo ver la realidad a quienes no querían verla en ese momento, quien dijo lo que probablemente nadie se atrevía a decir en el momento en que tocaba decirse, y que luego también resultó incómodo en otras muchas ocasiones, como debe ser un intelectual. Yo creo que más allá de lo personal, porque todos los que estamos aquí, todos los que hemos hablado, hemos tenido bastante amistad con Jorge en algún otro periodo de su vida, creo que lamentamos también la enorme pérdida que significa una persona de esa independencia y de esa honestidad intelectual. Hoy que muchos lamentamos cada vez más que no tengamos esos referentes intelectuales o que estos resulten escasos. Jorge también, como se ha dicho, no manejaba un estilete. Jorge no era una persona de exabrupto, sino una persona más bien templada, pero dentro de ese temple había una persona lo suficientemente valerosa como para haberse arriesgado a decir lo que nadie quería decir y continuar haciéndolo durante todo el tiempo que estuvo con nosotros. Como les decía, aquí estamos con más amigos que nos van a hablar de las muchas vertientes que tiene el personaje, el escritor, el intelectual, el diplomático y el amigo que ha sido él, y que yo creo que contribuye mucho el abordar todas esas facetas para poder ver esa enorme, como digo, esa enorme complejidad que nos enriquecerá a todos los que nos acerquemos, como llegará pasado el tiempo por primera vez a él,
y nos enriquecerá también a quienes lo conocemos como autor, como escritor, porque sus novelas, sus cuentos, sus ensayos y esa obra memorialista suya tiene un valor grandísimo. Es cierto que persona non grata es lo que lo pone en el disparador, en el momento, y que pasará así a la historia. Y además creo, de una manera muy interesante, porque siempre nos referimos a él como respecto a persona non grata, y creo que él, al final de su vida, se sentiría absolutamente orgulloso de haber sido declarado persona non grata por un régimen que demostraba exactamente todo aquello contra lo que lucha una persona que tiene ideas firmes, sólidas y democráticas. No me voy a extender mucho al respecto, solo quería destacar además un aspecto del que Carlos Franz habló, que es muy interesante, que es que Jorge fue un escritor cuya obra, una gran parte de su obra importante, literaria y ensayística y memorialística, la hizo con muchos años, la hizo a partir de los 70 y algo o 80 años. No es que su trabajo anterior no tuviera ningún valor, al contrario, lo sabemos, un escritor magnífico que nos ha dado novelas como El descubrimiento del mundo, La mujer imaginaria, Los cuentos del patio, Los convidados de piedra, una novela de fondo político. Pero es cierto que sus últimas novelas y sus últimas obras tienen un bagaje y tienen una densidad, tienen un enriquecimiento de esa especie de juego de espejos que hay en su narrador cuando Jorge se disuelve, el propio autor, como un personaje más, o cuando hace ese tipo de requiebres con sus narradores, que son juegos solventes, difíciles, audaces, y que Jorge realizaba con absoluta maestría. Lo siguió haciendo como escritor ya de 80 años. Lo hizo cuando escribió Los círculos morados, el primer volumen de sus memorias, El descubrimiento de la pintura, que es esa novela también de la que se habló, y que es casi como un excursus de las propias memorias, o Maligna, esta última novela suya, La última hermana, y el ensayo sobre Mentén. Todo esto que he mencionado rápidamente escrito sobre los 80 años. Cuando otros escritores, como es natural y debe ser obviamente así, o es lógico que sea así, ya entran en un declive por los años, Jorge estaba en una plena expansión creativa. Todas estas novelas se concentran a lo largo de la última década y media, lo cual es prodigioso incluso para un escritor de menos edad. Eso probablemente se deba, entre otras cosas, al espíritu juvenil que tuvo Jorge, el espíritu indomablemente juvenil. Yo cuando empecé a tratarlo con cierta frecuencia, y mis amigos conocen esta anécdota, con esto quiero terminar, en Ginebra, acababa de terminar de ser embajador en Francia, y me dijo, Jorge, quiero mudarme a Madrid, a vivir a Madrid antes de hacerme viejo. Y no había ninguna pizca de coquetería, no era una boutade, era la reflexión de un hombre que sentía que todavía no se había hecho viejo a la edad en la que muchos sienten que lo son. Yo creo que ese es el espíritu de Jorge, y qué mejor que estar con Juan Tormas Marcelo, Luis Alberto de Cuenca y Ernesto Pérez Zúñiga para que nos cuenten un poco más acerca de lo que fue nuestro querido amigo. Juancho, empezamos contigo, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Mi agradecimiento a la Casa de América, al Instituto Cervantes y a todas las demás organizaciones que han colaborado en que este merecido homenaje se celebre hoy, aquí en la Sala Bolívar. Yo me alegro, me siento un privilegiado de estar entre ese grupo de escritores que vamos a hablar bien de Jorge Edwards. Y me alegro también que los anteriores escritores no hayan dicho algo que me imagino que me tengo que sentir también un privilegiado porque me lo han dejado a mí, que está flotando en todo el ambiente de esta sala
y en cada una de las palabras de todos los que han intervenido y seguirán interviniendo después de mí. Lo primero que era Jorge, lo primero que era un bon vivant en el sentido más francés del término. Era un bon vivant, todo lo pasaba por un filtro de elegancia única. Yo creo que ese era uno de los elementos claves de su carácter y de su propio temperamento. Si a eso añadimos que tenía una vastísima cultura literaria y de todo lo demás que se mueve en torno a un hombre culto, pues podríamos estar hablando de un ser extraordinario que en vida, porque el tiempo sigue y no sabemos lo que puede ocurrir, que en vida no fue reconocido como lo que tenía que haber sido. Cuando se habla de persona non grata, y se repite porque hay que repetirlo, y porque además es verdad, que lo puso en el disparadero, ese libro lo puso en el disparadero popular y en el disparadero literario y en el disparadero político, y yo diría que lo puso también ante el pelotón de fusilamiento. Más que del disparadero, lo puso en el pelotón de fusilamiento. Cuando se dice que Jorge Edwards salta, vamos a decirlo en términos periodísticos de hoy, a la fama literaria, ya tenía fama antes de persona non grata. Pero cuando se dice que lo lanzan a la fama, también lo lanzan al desastre. Porque es un libro que, como toda verdad histórica, cuando no la escriben los vencedores ni los vencidos, se queda en el terreno de nadie. Y a nadie le gusta el libro, ni siquiera a aquellos que nos gustó mucho. Yo tuve la suerte de estar en el despacho de Carlos Barral, en la calle Balmes, en Barcelona, cuando llegaron los primeros ejemplares de la imprenta, los primeros ejemplares de Persona non grata. Me llevé un ejemplar y lo leí en una noche entera. Yo no suelo leer los libros con rapidez, con avidez, los leo más bien con detalle, mirando y leyendo lo que no se cuenta, lo que no está escrito, sino lo que no aparece en el blanco interlineal, pero que hay escritura. Y me quedé embelesado, asombrado, porque yo había sido muy castrista, como toda mi generación y como toda la generación de Jorge Edwards. Todos habíamos puesto en aquella Cuba que yo luego conocí muchas veces, he ido 23 veces a Cuba, no creo que haya nadie aquí que haya ido tantas veces a Cuba. Y he escrito 3 libros, 3 novelas sobre Cuba. A mí me gustaría contar algunos de los secretos olvidados de Persona non grata y algunos otros episodios que no se cuentan en Persona non grata, que Jorge Edwards, entre whisky y whisky, llegó a confesarme a mí. Por ejemplo, en Barcelona, cuando se publica el libro, en el 73 creo, 74, corre el rumor, en el mundo editorial, yo trabajaba con Carlos Barral entonces, corre el rumor de que el gobierno cubano le va a comprar a Carlos la primera edición, que era de 20.000 ejemplares, con la condición de que Carlos no publicara ninguna edición más de Persona non grata. Ese rumor corrió y se extendió por toda Barcelona y era como una especie de expectativa creada para la edición de Persona non grata. No se sabe si eso fue verdad o no, pero en todo caso,
Carlos Barral hizo bien en, si le vendió, que nunca lo supe, los 20.000 primeros ejemplares a la Cuba, al gobierno de la Cuba castrista, y después volvió a editar cuantas veces quiso Persona non grata, es lo que mejor me pareció, que se quedara con el dinero de la primera edición y que ese dinero de la primera edición pudiera servir para sacar otras ediciones de Persona non grata. Pero Persona non grata lo que hizo fue destruir el futuro, por ejemplo, en París, destruir el futuro literario y editorial de Jorge Edwards. En París dominaba, lo que dominaba en todo el mundo, pero París nos dominaba la tesis de que no se podía hablar mal de la causa castrista, que era imposible. Y quien se hubiera atrevido a eso era un demonio que debía descender para toda la eternidad a los infiernos. Ese era Jorge Edwards. Un día entramos en el Manolo, un restaurante castizo que está en Puerta Cerrada, aquí en Madrid, a tomarnos unas fabadas, que él quería una fabada y un buen pedazo de carne. Vamos al Manolo. Y en el Manolo nos sentamos y al momento de sentarnos yo miro y al fondo está Joaquín Sabina, solo, esperando a alguien, pero solo, y lleno de gente, era un domingo. Y de repente oye a Joaquín Sabina que se levanta y dice: persona non grata. Da un grito en el restaurante, dice: persona non grata. Eso es mentira, persona muy grata. Por eso me ha sorprendido, dijo después, persona muy grata, dirigiéndose a Jorge Edwards. Pues ese fue su saludo. Por eso me ha sorprendido mucho ver aquí persona muy grata como título a este homenaje. No hay casualidades, son sincronicidades más tardías o menos tardías, pero no hay casualidades. Las cosas se cumplen siempre que tienen que cumplirse. Se ha hablado aquí del inútil de la familia. Yo les confieso que esa es una de las novelas que más me han gustado a mí de Jorge Edwards. Y yo les confieso que cuando leí esa novela dije: esto se va a convertir en un bestseller. Pero es igual, uno tiene ilusiones todo el tiempo que no se cumplen. Además la gente ya no lee, o en todo caso si lee mucho, o hay muchos más lectores, como decía Octavio Paz, ya no se lee como antes. Pero esa novela debió ser una novela ejemplar, porque era la síntesis de lo que era también Jorge Edwards. Es una novela especular, cervantina, donde el autor aparece a cada rato por todas las esquinas convertido en el personaje de la novela, que es Joaquín Edwards Bello. Carlos Frank recordará mucho mejor que yo la anécdota de Jorge Edwards cuando va a Buenos Aires, a Baires, como dicen los chilenos, a ver al maestro Borges. Y Borges lo recibe, lo contaba maravillosamente bien, porque esa es otra de las cosas que tengo que decir. No solo era un gran escritor, sino un gran orador, un gran contador verbal. ¿Cuál es el adjetivo que hay que utilizar para eso? Pues, en fin, fascinante. Porque una historia contada por Jorge Edwards se convertía en mejor historia que contada por otro cualquiera. Y esta historia de Borges la contaba, que le ocurrió a él después de que Borges le ofreciera en su casa de Buenos Aires, le ofreciera té y le ofreciera galletas y todas esas cosas inglesas que ofrecía Borges a sus visitantes como anfitrión. Y usted le dijo: y usted, joven, es chileno. Sí, maestro, chileno. Y usted, joven, es escritor.
Borges iba trayendo el pescado a la red, lentamente, también tratando de hipnotizar, el que no veía, tratando de hipnotizar con sus ojos sin vista al interlocutor. Sí, maestro, soy escritor. ¿Y usted conoció a Joaquín Edward Bello? Sí, maestro. Y le cuesta el sentido familiar que tenía Joaquín Edward con él, los mismos Edward, tío abuelo, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces ya, una vez que lo tiene dominado, o cree que lo tiene dominado, Borges le dice que escribió una novela que se titulaba El Roto. Sí, maestro, escribió una novela que se titulaba El Roto. Borges se calla unos segundos, muy en actor inglés, en el escenario, mira a Jorge de lado y sin vista y le dice, y el protagonista se llamaba Esmeraldo, ¿no? Y Jorge dijo, sí, maestro. Y entonces Borges ya, sí, maestro, se llamaba Esmeraldo. Y dice, es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Como diciendo, oiga, toda esa estrategia verbal contada por Jorge Edward, que le ocurrió a él, era una maravilla que se engrandecía en un puro cuento de la personalidad del propio Joaquín Edward Bello y de Borges, que fueron amigos. Repetía con mucha frecuencia, no voy a poder hablar más porque ya me están cortando. Pero en fin, yo estoy muy largo en el habla. Repetía con mucha frecuencia Jorge Edward, porque está también en la novela, que había un burdel muy castizo en Santiago que frecuentaba mucho Joaquín Edward. Vamos, se pasaba días enteros en ese burdel. Y que cuando se llamaba La Gloria, y que cuando lo estaba buscando la familia para algo y lo traían y lo buscaban y no aparecía, después cuando aparecía a lo mejor un día más tarde decía, le preguntaba, ¿pero dónde estaba Joaquín? ¿Dónde estaba que te hemos estado buscando todo el tiempo? Y dice, yo estaba en La Gloria. Todos esos cuentos contados por Jorge Edward, creo que el primer libro de cuentos se llama El Patio, y uno de los últimos libros de cuentos de Jorge, que a mí me parece fascinante y que casi nadie nombra, no sé por qué, a lo mejor el raro soy yo, se titula Fantasmas de carne y hueso, que es una maravilla de libro. Empecé diciendo, y voy a terminar diciendo lo mismo, que es un privilegio estar aquí. Y es un privilegio, sobre todo haber sido tantos años amigo de Jorge Edward, haber volado al mundo entero con él, haber estado en Santiago. ¿Cómo se llamaba aquel representante de Prisa y de Osa, pero de nombre? Carlos Osa, que era una maravilla, que cuando uno llegaba a Santiago de Chile enseguida aparecía Jorge Edward y unos cangrejos, unos centollos y unos vinos franceses en el Aquí está Coco, maravillosos. Podría contar mis memorias con Jorge Edward. Eso sí, se ha hablado de su generosidad, era más bien pródigo, era más bien un regalado para sus amigos, un regalado para la gente que conocía, y sobre todo es un ser educado, un ser fino, de los que ya no existen. Y creo que eso le perjudicó mucho. Entre gente acostumbrada a pegarse sablazos y a dar golpetazos y cuchilladas por la espalda. Yo espero que el tiempo venidero también es un sueño
llegue a poner a Jorge Edwards donde nosotros queremos que esté y donde él, desde luego, se merece sin duda. Gracias. Gracias. Juancho, como ven, por desgracia el tiempo es así, pero Juancho también es un memorialista maratónico y, como bien ha dicho, podría escribir una parte de sus memorias solo sobre su relación con Jorge, como han podido ver. Está también con nosotros Luis Alberto de Cuenca para hablarnos un poco de su relación y lo que conoció a Jorge Edwards. Después de lo que ha dicho Juancho, la verdad es que yo tengo una relación con Jorge mucho menos escasa en número de años, pero en intensidad ha habido momentos verdaderamente espléndidos en mi relación con Jorge, porque además éramos vecinos, y eso es muy importante, ser vecinos también, del barrio de Justicia. Usted era vecino. Él vivía en la calle General Castaños. Nosotros, Alicia y yo, vivimos todavía. En fin, pero es verdad, porque estamos hablando de un difunto, pero nosotros estamos vivos todavía. En una calle paralela a General Castaños. Y nos lo encontrábamos todos los días de nuestra vida, porque Jorge Edwards, como todo el mundo sabe, los que lo conocisteis bien, era un promeneur, un paseador verdaderamente compulsivo. Siempre daba vueltas por todo el barrio. Llegaba a la Castellana, remontaba la Castellana por un lado o por otro y volvía a su casa. Recuerdo que cuando quedábamos, que ha sido muchísimas veces, en tomar algo con él en algún lugar cercano, fundamentalmente en el hotel que hay en Colón, que se llama, en el Whisky, ¿cómo se llama ese sitio que está? El hotel Fénix. ¿Y cómo se llama el bar? El bar se llama el Whisky, ¿no? O algo así. Bueno, en cualquier caso, a ese sitio fuimos mucho en invierno y en verano, y la verdad es que es exactamente como lo ha dicho nuestro amigo Juancho. Era increíble escucharlo era una fiesta, porque todo lo que contaba lo convertía en literatura, pero en literatura oral también, ¿no? Era una especie de mezcla entre juglar medieval y persona extraordinariamente sofisticada del siglo XXI, o persona del victorianismo, del mundo victoriano inglés, o caballero francés del XIX, todo ese tipo de cosas en una misma persona, como hemos visto en el vídeo que se nos ha proyectado y que ha sido verdaderamente desternillante, encantador, ¿no? Yo recuerdo que también he coincidido con él en París, cuando era embajador de Chile en París, y también en Dublín, porque le invitó la directora del Cervantes de Dublín a él y a nosotros al mismo tiempo. Y fue divertidísimo, porque es que además era tan galán y era tan seductor, que todas las señoritas de la localidad, de las que vinieron al acto, pues iban detrás de Jorge, ¿no? De hecho, a mi mujer y a mí nos dijo, por favor, quitadme de encima estas señoritas, que ya no puedo más. Y tuvimos que echarle una mano en ese sentido. Era un seductor en todo el sentido de la palabra y un caballero también en el mismo sentido de la palabra. Y lo pasamos muy bien siempre, tanto fuera como dentro de nuestro país, ¿no? Aparte de esas coincidencias como vecino, hay una cosa que me importa mucho también de él, y es su relación con Neruda. Como poeta, Neruda siempre me fascinó. Me fascinan mucho menos cosas que antes de Neruda, porque he descubierto también su otra faceta que entonces no existía, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre me ha interesado como poeta. Por eso traigo aquí unas anotaciones sobre la última novela que me aseguraba Jorge, que es la última que hizo Jorge Edwards, que es O Maligna. Se ha mencionado una vez aquí, me parece que la has mencionado tú solamente una vez. Es una novela en la que, de algún modo, Jorge Edwards rinde cuentas de su relación con Neruda, pero a través de un episodio de casi juventud, de adolescencia prolongada de Neruda, que fue su primer destino diplomático en Rangún, en Birmania, sus amores tempestuosos con Josip Bliss. Todos los lectores de Neruda que hay aquí recordarán cómo hay un poema espléndido de Residencia en la Tierra que se llama Tango del Viudo, en el que precisamente comienza ese Tango del Viudo con la palabra O Maligna, que es la que utiliza Jorge Edwards en el título de su libro. La birmana Josip Bliss, que no sabemos muy bien cómo se llamaba en birmano, porque es una cosa que permanece en el secreto del sumario,
fue una mujer importante, muy importante en la vida de ese cónsul honorario recién llegado a Rangún, digamos, al final del mundo, al final de cualquier lugar de la tierra, y que era la antigua capital de Birmania. Y a partir de todos los materiales que pudo acceder a ellos Jorge a lo largo de su relación íntima con Neruda, cuando estuvo con él en París, en la Embajada de Francia y en otras ocasiones, pues reconstruye esa historia con la birmana Josie Bliss, que era una mujer muy temperamental, hasta el punto de que como Neruda no le era fiel y cometía distintos desafueros con ella en materia de engaños, pues un día sacó un cuchillo y la amenazó con matarlo, y realmente Neruda sintió ese cuchillo casi en la piel. Tuvo un miedo verdaderamente cerval a Josie Bliss y huyó de Birmania y se refugió en Sri Lanka, ni más ni menos, otro sitio que está en el final del mundo, que es la antigua Ceilán, ¿verdad? Que es Sri Lanka, la patria de los tamiles, que está enfrente a la costa oriental del sur de la India. Y allí consiguió que le dieran un sueldo como diplomático, digamos, de segunda fila, y pudo escapar de esa señora terrible que era Josie Bliss. Lo que no sabemos es, digamos, cómo se ocurrieron exactamente los hechos, pero sí sabemos a ciencia cierta que corrió peligro la vida de Neruda en ese momento, ¿no? Me pidió también Carlos Franz que hablara un poco de la poesía. Jorge Edwards empezó escribiendo poesía, como casi todo el mundo, porque escribir poesía es bastante más fácil que escribir novela, porque se llega antes al final de cada poema. En cambio, la novela tiene que crecer día a día. Y la verdad es que no ha pasado precisamente a la historia la poesía que ha hecho Edwards, aunque habrá que rescatarla en esas obras completas, que me apunto a lo que dijo Juan Cruz respecto a la necesidad de que existan esas obras completas, ¿no? Y por supuesto que habrá un apartado de poesía. Pero es que en este libro dedicado a Neruda y a sus relaciones con Josie Bliss, también está lo que él entendía por poesía, no solo en el libro que dedica a Enrique Lin, porque aquí nos encontramos con un joven chileno que todavía no sabe lo que quiere ser en la vida, y que realmente lo único que quiere probablemente es, pues le gustan las mujeres y tener amantes vehementes y maravillosas, pero que no le apuñalen a uno como Josie Bliss, por supuesto, ¿no? Y en ese momento esa relación con Josie le brinda la posibilidad de convertirse en uno de los poetas más importantes del siglo pasado, sin duda, porque, como dice el propio Edwards, algunos de los poemas más complejos, más intensos, más oscuros, productos del sueño, de la memoria involuntaria, de algo que se podría definir como desconcierto vital o naufragio vital, con fuertes elementos de angustia, con fulgores desesperados, con extraños acentos ceremoniales, son los poemas que surgen después en Residencia en la Tierra, relacionados o no con Josie Bliss, porque no cabe duda de que Residencia en la Tierra, para mí por lo menos, es el libro capital de Neruda, ¿no? Publicado tardíamente en el 35, pero con materiales de los años 20, ¿no? De modo que, en el fondo, identificándose con ese amigo suyo que fue Neruda, al que evidentemente también conoció en profundidad y tuvo también noción de sus defectos, identificándose con ese personaje, nos está contando también su prehistoria literaria como poeta, realmente su desconcierto ante el papel en blanco y su intento de crear algo a partir de unos determinados versos que luego se convertirían en renglones en prosa, porque como ha pasado la historia, Jorge, por supuesto, es como prosista, ¿no? En su reconstrucción del personaje del poeta, lo llama poeta, simplemente así, a Neruda, Edwards deja traslucir su admiración confesa por él, aunque siempre sin ser complaciente, ¿no? Este es el libro que les ruego que lean si quieren pasar un buen rato. Lo tengo aquí fotografiado, vamos a ver, aparece. Está publicado por El Acantilado en el año 2019 y es realmente el último libro que publicó Jorge Edwards. Y me ha cabido el honor, y muchísimas gracias a Cervantes,
a la Casa de América, a la Embajada de Chile en Madrid, por este rato tan agradable que he pasado escuchando a mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto, sobre todo por acercarnos a esa parte de Jorge, que no ha sido solo el ensayista, el narrador, sino también con esa vis poética y con esa mirada que tuvo sobre ese otro gran poeta y otro gran personaje de la literatura que fue Neruda. Ernesto, por favor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de nada, quiero explicar mi presencia aquí porque parece casi una broma eduardiana que esté aquí, porque en este lugar debería haber estado Mercedes Montmany, que no ha podido estar en el último momento, y eso ha hecho que bueno, mis queridos amigos Carlos Franz y Jorge Eduardo Benavides me inviten a estar en esta mesa aquí cuando no era esperado, pero sí previsto, y ahora lo explico. Lo que sí quiero disculparme porque no tengo preparado nada, porque ha sido casi un asalto justo a la entrada, cuando estábamos entrando al acto, lo cual va a ser muy bueno para ustedes porque voy a ser más breve que nadie. Además, van a tener suerte porque, y yo también, porque en esa brevedad hay que contar que lo han dicho casi todo, o sea que apenas voy a poder aportar algo de mi experiencia con el maestro Edwards, aunque sí he de decir que hace tiempo, cuando se estaba preparando este homenaje, pues Carlos Franz tuvo la amabilidad de invitarme a este homenaje, pero siendo yo su director de cultura del Instituto Cervantes y siendo esto un acto hecho en colaboración con Casa de América e Instituto Cervantes, decliné la maravillosa invitación porque me apetecía muchísimo por estar aquí con mis amigos hablando de Carlos, y no estaba previsto que participara, puesto que en nombre del Cervantes pues iba a estar Raquel Calella, que es la directora de Cultura, y iba a dar las palabras de bienvenida. Así que yo venía simplemente aquí a escuchar a mis amigos y a Jorge Edwards en su vídeo maravilloso de la presentación de Non Grata aquí en Casa de América, que tan buenos recuerdos nos ha traído a todos. La verdad es que es un vídeo maravilloso. Pero eso me da pie, bueno, todo lo que he estado escuchando esta tarde, a hablar de un Edwards que no está, de un Edwards que, bueno, como un poco apuntaba Juancho Armas Marcelo, sigue flotando aquí en esta habitación, sigue flotando en cada uno de sus lectores y en cada uno de sus amigos. Incluso hablar muy brevemente de dos libros que no han salido y que a mí me gustan mucho. Uno es un libro de relatos que se llama Las Máscaras. Quizás fue el primero que yo leí de Edwards, en una edición, creo, muy antigua, de estas de Bruguera. Un libro de cuentos sobre la sociedad chilena, que era una especie de... yo lo leí como una especie de dublineses de Chile. Un retrato delicioso, puntiagudo, elegante, donde todo pasa pues detrás de las máscaras, ¿no? Esa era una de las grandes virtudes que tenía el Jorge Edwards narrador, ¿no? Que sabía contar, como en este título maravilloso, Las Máscaras, enseñar la máscara, escribir la máscara, pero que los lectores pudiéramos ver lo que había detrás de las máscaras, ¿no? Un don que solo tienen los grandísimos escritores, los grandísimos narradores, como tuvo Joyce, ¿no? Cuando escribió esta serie de relatos de los dublineses, ¿no? Donde también yo creo que Jorge Edwards tuvo este libro presente al escribir este libro, ¿no? En el que se cuenta solo la superficie y el lector puede ver lo que hay detrás. Y Jorge Edwards esto lo
lo hizo en este libro magistralmente y yo creo que era una de sus características cuando escribía ficción. Otra está en La muerte de Montaigne, un libro que a mí me parece que es muy propio de lo que fue el magisterio de Jorge Edwards, y no solo el magisterio, sino su manera de ser, su manera de concebir la literatura, de concebir la memoria, de concebir la amistad silenciosa, no con la luna que decía Borges, sino con los libros, ¿no? Que era una manera que él tenía y tienen tantos escritores de relacionarse íntimamente con una realidad que no está, pero que está, porque está en los libros continuamente, ¿no? La muerte de Montaigne, además, que es un libro de ensayo, pero un libro de ficción, y un libro que habla de la muerte de un grandísimo escritor, que es de alguna manera lo que estamos haciendo aquí, también me lleva a pensar en esos escritores que se quedan fuera del tiempo, pero escritos siempre. El propio Montaigne, y esto lo contaba Jorge Edwards en su libro, tenía en su torre, creo que lo saben todos los lectores de Montaigne, escrito en las vigas, en las paredes, frases, retazos de memorias, citas de clásicos, conversaciones ya perdidas en el tiempo, pero que fueron fijadas en esas huellas, ¿no? en esas paredes, en esos trozos de madera. Y Jorge Edwards tenía algo así. Él era un grandísimo autor oral, como se ha dicho esta tarde, no solamente un grandísimo autor de ensayo y de novela, él hacía literatura con la vida constantemente, mezclándolo además con pues, su maravillosa bonomía, elegancia, generosidad, su festiva presencia siempre, ¿no? Con la que siempre regalaba a sus amigos. Y hay un autor con el que a mí me gusta emparentarlo, que es el Sócrates que no conocimos, pero sobre el que escribía Platón en sus diálogos, y que tiene algo de esa frescura, de esa puntillosa y también festiva suspicacia, ¿no? que tiene ese Sócrates platónico, y que tenía él con sus ojos brillantísimos, aquí lo hemos visto, ¿no? Reír y bromear, inventar mientras hablaba. Y a mí me gusta imaginar, ahí en el Instituto Cervantes, esta caja de las letras, ¿no? que se ha hecho famosa por los legados que alberga y que será famosa en 2035, cuando se abra esa caja que legó Jorge Edwards en 2015, y donde bueno, pues guardó una serie de objetos que él desveló en parte, pero siguen secretos en su contenido último. O sea, sabemos que está una carta que le escribió Rodríguez Feo en 1971, cuando él se iba de Cuba. Sabemos que hay ediciones primeras, ¿no? de Persona non grata, por ejemplo, pero sabemos también que hay unos manuscritos de los que no hablo, en los que no sabemos qué hay escrito. Quizá eran primeros apuntes de ese libro del que siempre hablaba, que iba a escribir sobre Huidobro, ¿no? De esa poesía que le gustaba tanto, como estabas diciendo tú, Luis Alberto, y que conocía muy bien, amaba la poesía y la conocía, la poesía hispanoamericana, como pocos. Yo me quiero imaginar en esos apuntes bueno, pues sobre la gente de su tiempo, quizás sobre diálogos de otros, sobre Nerudas contemporáneos, no lo sé. Eso lo veremos dentro de... ¿cuántos años? 12 años, 13, ¿no? 12 años. 12 años. Ahí estará desvelado ese secreto de este maravilloso Jorge Edwards, que estaba constantemente siendo literatura. Y lo fue incluso en el día de su muerte.
me voy a permitir contar algo, porque yo creo que lo retrata muy bien de aquel día, del día que murió. Por eso decía que iba a hablar de un Jorge Edwards que no estaba, ¿no? El día que murió, él supe después que fue al hospital. En ese hospital le iban a hacer una intervención pesadísima que él no quiso llevar a cabo porque, bueno, había quedado con unos amigos después, no podía llegar tarde a una cita y no se iba a quedar en el hospital allí hasta quién sabe cuánto, porque como explicaba Jorge Benavides, ha sido un hombre joven hasta el día de ancianísimo de su muerte, ¿no? Y bueno, curiosamente, ese mismo día, efectivamente, gran parte de sus amigos estaban allí con él. Uno porque habían quedado con él y otro porque había muerto ese día. Y yo tuve la fortuna de estar allí y fue un día doloroso, pero también un día hermosísimo, porque el espíritu de Edwards estaba incluso en los momentos después de su muerte, estaba él tal como vivía, porque estaba él elegantísimo en la cama, en su lecho de muerte, vestido con un chaqué. Sus amigos entraban en la habitación y le decían algunas palabras. Recuerdo a Juan Carlos Chirino, que está aquí presente, entrando y decirle algo que era obvio pero maravilloso para mí oírlo en ese momento, ¿no? Decirle: Jorge, qué gran hombre eres, ¿no? En su lecho de muerte. Y tuve el privilegio además de asistir a una maravillosa ceremonia, porque aquí sus queridos amigos, empezando por Carlos Franz y por Jorge Benavides, que además estuvo presente, hay que agradecérselo siempre, los últimos meses de su vida, siempre cuidándole, asistiéndole, habían pues, comprado una botella de champán, habían comprado unas cosas riquísimas y pudimos brindar y cada uno decir lo que le gustaba de Jorge Edwards, como si él estuviera escuchándolo y en lugar de ser el día de su muerte fuera el día de su cumpleaños. Y una cosa más, que estaba hablando Juan Cruz de ello, lo estaba apuntando, sobre su mesa había una serie de libros realmente increíbles que él estaba leyendo hasta el último día. Recuerdo 4 que lo definen perfectamente. Uno era La lámpara maravillosa de Valle Inclán, con la que tuve la suerte de hablar con él varios días con antelación, una semana antes. Un libro de estética, un libro elegante, pero con un profundo contenido espiritual, que enlaza con otro libro que también estaba leyendo y tenía sobre la mesa, que era las obras de Santa Teresa de Jesús. Y al lado contrario tenía, y esto es lo que casa perfectamente con su carácter, tenía las memorias de Baroja, que como saben es un escéptico tremendo, que contrastaba con la otra parte, y también tenía los ensayos de Schopenhauer, con un clarísimo pesimismo y equilibrio. Y terminaba al lado con un disco de Chopin que le gustaba muchísimo escuchar, porque a él le encantaba la música también en la literatura, ¿no? Que por eso poesía, narrativa y música para él conjugaban en una sola función. Y bueno, yo creo que esta tarde ha sido como un encuentro con Edwards, sin él, pero que está presente en cada uno de nosotros. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Ernesto, por estas últimas palabras que cierran este homenaje. Muchas gracias a todos los participantes en las mesas y a ustedes por haber compartido este momento de homenaje a este gran escritor y amigo Jorge Edwards. Gracias.